nos alegramos mucho de estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, y yo me alegro mucho de ver a Toto, después de tanto tiempo. ¿Querés decir algo? ¿No? No quiere decir nada. También algunos que ya vuelven de sus vacaciones, estamos otra vez aquí en la casa del Señor juntos. Y bueno, nuestros pastores, los cuales nos van teniendo al tanto, de vez en cuando alguna noticia nos mandan, alguna fotito, y está bueno. Y qué tremenda responsabilidad para nosotros, los que tenemos que traer la palabra, primero por el lugar que ocupamos, ¿no? Que este lugar lo ocupa nuestro pastor y siempre somos tan bendecidos con su palabra. Y además cuando uno pertenece a la misma congregación, ¿cierto? Así que doble compromiso y traer una palabra para ustedes, ¿no? Muchas de las cosas que voy a decir aquí no ocurren en esta iglesia, lo digo como ejemplo. Por las dudas, para que ninguno se sienta mal, ni ofendido, ni nada por el estilo. Gracias a Dios también por la oportunidad y la confianza que el pastor para allá. ¿Para qué me la corría? Por la confianza que el pastor tiene con nosotros, los que presentamos la palabra cuando él no está. Así que gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sobre todas las cosas, la palabra hoy nos ministre a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Nosotros cuando preparamos una palabra, la preparamos y oramos para que sea el Espíritu que le dé a cada uno lo que necesita. Por ahí no sea lo que uno preparó, tal vez ya con la alabanza, con la predicación, aún con los anuncios, Dios estuvo hablando a tu vida. Así que nos vamos a poner ahora a disposición del Espíritu Santo para que su unción hoy nos revele lo que necesitamos nosotros, para que recibamos lo que estás dispuesto a no mirar a quien predica, no escuchar a quien predica, sino escuchar la palabra y que el Espíritu Santo hoy ministre a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, el alimento que necesitamos. Gracias, Señor, porque cada persona, cada hombre, cada mujer que está escrito en esta palabra han sido falibles como nosotros, pero han tenido un Dios trascendental que los ha hecho trascender en el tiempo. Así que ahora, Señor, abrimos nosotros nuestra vida, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente y nos sujetamos a lo que el Espíritu en esta mañana nos va a ministrar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, en mi antigua vida, o mejor dicho, en mi vida de actividad, yo era médico pediatra y además de pastor. Y nosotros teníamos una tarea hermosa, que era evaluar el crecimiento de los niños, ¿no? Venía su papá, su mamá, chochos con el nene, siempre decían, mire qué belleza, y la verdad que los niños recién nacidos, excepto algunos, no son tan lindos, ¿no? A veces uno tiene que, menos mal que el pastor no está, ¿no? Una mentira piadosa, hermoso. Y teníamos que evaluar su crecimiento, ¿no? Es decir, esas cositas que hacíamos nosotros, ¿no es cierto?, de pesarlos, medirlos, ver si tenían las vacunas, cómo estaba comiendo, cómo iba progresando, nos iban diciendo cómo iba creciendo esa criatura, ¿no? Después a los 2 o 3 meses, evaluar a ver si se sentaba, cómo iba su madurez neurológica, después si caminaba, después si hablaba, cómo hablaba. Íbamos incorporando el alimento a medida que iba creciendo, hasta que caminaba, y cuando caminaba, ¿no es cierto? Es decir, ya iba cumpliendo esos requisitos, más después cuando iba creciendo, ¿no es cierto?, su escolaridad, su instrucción. Y uno iba vigilando todo esto, iba ayudando a la familia, que era la que contenía, la que cuidaba, la que criaba, la que daba de comer, el que incentivaba a esa criatura también a crecer. Saben que había una diferencia muy grande entre aquellos que crecían, eran hijos únicos, y los que tenían hermanitos, ¿no? El que tenía hermanitos parecía que ya al tercer hijo o cuarto, como nos pasó a nosotros, ya
la llevaban de taquito, ¿no? Ya con el estímulo de los hermanos, este, este, iban bien estimulados, ¿no? Así que qué lindo, contar con la familia, la que lo cubría, lo cuidaba, lo incentivaba, lo animaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a nuestro hijo a andar en bicicleta? Oh, es correr de atrás, ¿no es cierto? Gracias a Dios por los tíos que también a veces nos daban alguna manito en esto, porque era una tarea difícil y así muchas, ¿no? Y esto ocurre también en la vida espiritual. Todos, eh, todos nacemos en un momento y necesitamos y debemos crecer. Y también, gracias a Dios, contamos con una familia, ¿no? La iglesia, que no es un capricho nuestro la iglesia, sino ha sido un designio de Dios, de tener la iglesia, hermanos en Cristo, que algunos más crecidos, otros menos crecidos, pero que nos estimulan, nos ayudan, nos cobijan, nos ayudan con el alimento, nos guían en los primeros pasos, ¿no es cierto? Así como en una familia. Y es hermoso poder contar con esto y también ver en la naturaleza y todo lo creado por Dios que tiene etapas: nacer, crecer, madurar y dar fruto. Mire usted, cualquier creación de Dios, todos tienen ese ciclo: nacen, crecen, maduran y después recién el fruto. Eh, a Ian le regalaron una semilla de un limonero, ni sabíamos que era la semilla, en un, en una colonia, y no dio limón el primer año, ni el segundo. ¿Cuántos años tiene ya el limonero? 5. El año pasado empezó a dar limón. Así que de semilla, ¿no? Así que creció, maduró y después los frutos. Este año ya dio más. Así es todo en la naturaleza de Dios. Así que vamos a ver esto en nuestras vidas también. Y a mí me encanta poder ver en el Salmo 139 lo que dice acerca de nuestra vida nuestro papá, nuestro creador. Y vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículo de 10 al 16. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Y en 2 Pedro 3:18 hay como un incentivo que el apóstol está enviando a las iglesias y dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros creemos, y yo personalmente, aún como médico, que no somos producto de ninguna casualidad, sino que somos hechura y creación de Dios. Creamos en Dios o no creamos en Dios. Hay un salmo que a mí me encanta y para mí tiene tanto valor
el poder entender esto y es el Salmo 139 que tanto conocemos y me gustaría leerlo. Tú creaste, y esto lo está diciendo Dios, nuestro Padre, aquel que tiene todo poder y toda autoridad sobre todo lo creado. Él está diciendo acerca de esto. Tú creaste, le está diciendo el salmista a Dios, las partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y si usted estudia el cuerpo humano, se va a maravillar. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes que naciera. Cada día, y escuche bien esto, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué hermosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios, no se pueden enumerar. Mire, esto es maravilloso. Ni vos ni yo somos producto de una casualidad, de un mal momento, de una cualquier cosa, sino que fue Dios quien destinó ese día y te creó perfecto. Y no solamente te creó perfecto, sino que en su mente ya estaba diciendo y queriendo y escribiendo lo que quería que vos fueras. Ya tenía pensamientos para vos, para tu vida. Y no estoy hablando solo para tu vida espiritual, sino para tu vida integral. No es necesario ser cristiano para saber que Dios tenía un proyecto para la vida de cada uno de los que andan dando vueltas por allí. La diferencia es que hay quienes los han entendido y otros no. Y qué bueno es saber que esto es así. Por eso también podemos entender lo que es pecado. Pecado es no haberle dado bolilla a esos pensamientos que Dios tenía. Es decir, no hace falta ser una mala persona con solo no haber cumplido o no haber buscado esa voluntad de Dios. Ya somos pecadores. Hemos errado el blanco. Y lo bueno y maravilloso también es que acá dice cuán maravillosos son tus pensamientos acerca de mí. Y esto ya me lo han escuchado algunos decirlo, pero allí en Isaías dice que Él tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros. Y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Así como el cielo está tan separado, dice, como los cielos. Y el que escribía tenía la idea de que el cielo era un techo celeste, que era así como se creía en esa época. Pero el que inspiró al escritor sabía que los cielos no tenían techo. O sea, el Espíritu Santo, Dios mismo, el que inspiró a Isaías, sabía que no era una cortina celeste, sabía que no tenía techo. Así que los pensamientos para tu vida y para la mía de Dios no tienen techo. Si vos te pones una meta, es corta con lo que Dios quiere. Por eso es grandioso mi Dios, es precioso lo que Él sabe. Y espiritualmente también es similar. Dios cuando entra a nuestra vida habla acerca del nuevo nacimiento. Hoy cantamos algo. Allí se encontró Nicodemo, un estudioso de la palabra con Jesucristo. Dice, Señor, ¿cómo puedo hacer? Y él le dijo algo muy simple, tenés que nacer de nuevo. No le dijo, tenés que borrar, tenés que emparchar, tenés que nacer de nuevo. Y él haciéndose, ¿no? El que como que no sabía, le dice, ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre? No, pará. El que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, espíritu, ¿no? Es decir, y nosotros nacemos espiritualmente y somos nuevas criaturas. Y el apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Ya lo viejo ha quedado atrás. Es todo nuevo. En Cristo Jesús comienza una nueva historia en nosotros. Y esto es lo que dice allí en Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Pues somos la obra, mire, a mí me gusta la nueva traducción viviente en algunas cositas, ¿no? En esto, por ejemplo, pone,
pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En la Reina Valera creo que dice desde el principio. Y esta es la idea. Cuando Cristo entra en nuestra vida, no nos quiere seres autómatas, parejos, cortaditos todos como esos muñequitos que se cortaban. Bueno, no sé, algunos chicos me miran, se cortaban de una forma que uno después los desplegaba y quedaban todos agarraditos de la mano, ¿no? Es decir, Dios no nos quiere de esa forma. Cada uno con sus atributos y formas, pero nueva creación en el Espíritu, para comenzar a hacer obras que Él también preparó de mano, así como cuando nacemos naturalmente de nuestra mamá, Él escribió cositas, está incluido esto también. Él cuando nos llega a nuestra vida, irrumpe y el Espíritu Santo nos hace entender que somos pecadores y le damos cabida a Jesús, Él comienza a hacer una nueva creación en nosotros. Para mí hay una palabra que me gusta, no sé si es tan teológica, pero nos devuelve el estado edénico. Nos devuelve otra vez a estar cara a cara con Él, poder charlar con Él y estar tranquilos, desnudos, con ropa, pero desnudos ante Él. Así como la familia cumple un rol importante, también la iglesia. Nosotros cumplimos un rol importante para que han nacido en Cristo. Por eso lo lindo de todas las, hemos leído un montón de cosas que hacemos como iglesia, qué bueno. ¿Y quién es Jesús? Qué bueno también. Y qué bueno que son los grupos de crecimiento también. Nosotros cuando ejercíamos la medicina teníamos que medir y las medidas tenían que ser exactas. Saben que el metro, si es de madera, una madera más blanda, varía mucho. Lo mismo que las balanzas, ahí tienen algo para regularlas, para que sea exacto, perfecto, ¿no? Para que la medida sea la justa. Bueno, nosotros también espiritualmente tenemos una medida perfecta, que es Cristo. Él nos habla la palabra de Dios que Él crecía integralmente. Dice en Lucas 2:52, un versículo que de niño a nosotros nos enseñaban. Y el Señor Jesús crecía ¿en qué? En estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, la familia del Señor Jesús, la familia terrenal, se había encargado de que su crecimiento fuera integral. De tal forma era su crecimiento que a los 12 años se encontró hablando con los doctores quiere decir los que conocían mucho de la palabra, eran doctores en la ley, discutiendo con ellos y aclarando, y se habían maravillado. 3 días allí con ellos, ¿no? Qué tremendo. Por eso el ejemplo y la medida es Él. La meta y la medida debe ser Cristo, único, perfecto, como hemos leído en Efesios 4:13, un varón perfecto, inalcanzable. Parecería que sí, ¿cierto? Pero podemos expresar como el apóstol Pablo, una cosa, no quiero decir que ya lo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía la perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo justo. Él nos hizo no para que seamos mediocres, Él nos hizo y nos rescató para que seamos perfectos, como Él, como Él. Y nos parece inalcanzable. Si hoy nos preguntamos, y sí, la verdad que inalcanzable, vamos a alcanzar la perfección total cuando estemos con Él. Ahora, yo recuerdo una de las cosas de mi hijo mayor, que él era un jovencito y, claro, cuando creo que había predicado algo acerca de esto y él me dice, y no, la verdad que el 100% no. Pero ¿quién dice el 99,999? Y es, ¿no? Es decir, no podremos ser perfectos al 100%, pero hasta el 99,999 podemos aspirar. Y qué bueno es poder tener en nuestra mente esto, no de lo imperfecto ni de lo que no podemos alcanzar,
sino que algo podemos alcanzar. Y si no, por lo menos ser encontrados como el apóstol Pablo. Dejo lo que estaba atrás y me estiro por ver si me puedo tomar de aquel que me tomó a mí primero. Este es el sistema de nuestra medida. No son los líderes, no son los pastores, porque todos somos falibles. Nuestra meta y nuestro ejemplo y nuestro ideal es Cristo, es lo único. Porque todos los demás nos pueden fallar, pero Él no, porque Él no es hombre para mentir y en Él no se encuentra, Él es santo y perfecto. Ahora también la palabra de Dios nos marca algunos sentidos que puede haber en nuestra inmadurez. Lo que a mí más me produce dolor es que cuando somos inmaduros, dice la palabra, somos fluctuantes, no conocemos la palabra. Y cualquier viento de doctrina, y esta es una cuestión que va a venir en esta época, en este tiempo, siempre lo hubo, pero ahora más que nunca, si ustedes ven mucho aquel que está acostumbrado a mirar predicaciones y a ver algunas cositas, se va a dar cuenta que hay tantas cosas dando vueltas que tienen medias verdades y que tratan de apartarnos de la verdad. Por eso la madurez nos va indicando, o mejor dicho, al ser niños nosotros vamos siendo llevados de un lado para otro. Por eso es bueno contar con la familia, contar con el buen estudio de la palabra de Dios. Pero hay algo que es tremendo. Cuando somos niños no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. A veces nos parece que, bueno, porque todavía me falta, porque o necesitamos que alguien nos diga algo. Mire, a mí me encanta esto, aquel encuentro que tuvo la mujer sirofenicia con el Señor Jesús. Dijo, mire, mi hija está gravemente enferma. Yo necesito que haga un milagro. El Señor le dice, yo he venido a los hijos. No es bueno darle la comida a los perritos. Sí, pero yo aunque sea quiero la comida de los perritos. Ahora, yo digo, ¿de dónde comemos? A veces la niñez, la inmadurez, nos hace comer las migajas. Disculpen. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos invitados a la mesa, a lo que Él conquistó para cada uno de nosotros. No para desear, porque aquella mujer con qué se fue, con la sanidad de su hija, nada más. Mire si se hubiese atrevido a pedirle más. No sabemos qué hubiese hecho el Señor Jesús, pero yo creo que le hubiese dado. Aún hubiese sido salva y aún hubiese tenido la oportunidad de muchas más cosas, pero se fue con la sanidad de su hija. Sí, es muy importante para un papá. Pero vos y yo no estamos para esas migajas. Estamos para servirnos de la mesa. El Salmo 23 dice, y Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. ¿Quiénes son los nuestros angustiadores? Los que fueron vencidos allí en la cruz, aleluya. Aquel sobre el cual triunfó el Señor Jesús. Y al resucitar quedaron todos exhibidos como despojos de guerra, dice el apóstol Pablo. Esa es la mesa que tenemos. No tenemos migajas nosotros. Nosotros estamos invitados. Es como esa canción que se canta acerca de Mefiboset, ¿no? Sentado a la mesa del rey. Comemos todos los días sentados a la mesa del rey. No alimento de físico, el alimento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo estar enfermo, que no puedo perder un pariente. No es eso. Es que a mí la enfermedad no me para. No me detengo en la enfermedad ni en el dolor, sino que me paro sobre eso y sigo adelante y miro al Señor Jesús. Yo estoy parado sobre mi enfermedad, pero estoy parado en Jesús. Pues mis rodillas son las que están difíciles. Pero yo no miro esto, que la obra social y que el médico y todo esto, hace un año que ya casi estoy peleando con esto, pero el Señor me ha traído hasta aquí.
y me seguirá llevando hasta el día que Él quiera, no sé, cuando Él diga. Ayer justo leímos con Lidia el devocional, el versículo que nos gusta, creo que a todos los adultos nos gusta. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tendrán alas como las águilas y andarán y no se fatigarán. Creo que ese nos anotamos todos. Bueno, esa es la mesa del rey. Eso es lo que conquistó el Señor. ¿Hay enfermedad imposible para curar el Señor? No. Nada. Estamos invitados a la mesa. Vamos a tener dificultades, pero la victoria la tenemos en Cristo Jesús. No nos podemos quedar aquí. Allí en Gálatas 4:7, 4:1 al 7, hablando acerca de la ley, y él habla, dice, el niño, mientras es niño, aunque es heredero, necesita que se lo lleve de la mano. Pero escuchó bien, cuando es niño, aunque es heredero, todavía necesita que alguien lo lleve. Mire, yo anhelo la madurez para que nosotros nos apropiemos por fe de la herencia que tenemos en Cristo. Sabe que no somos cualquier cosa. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo, o sea, igual. Tremendo. Cuando nosotros creemos a la palabra de Dios y nos movemos en fe, las cosas cambian. Las cosas cambian totalmente. Y aunque no somos niños, no tenemos que ser niños en este sentido. Esto es lo que a veces duele, ¿no? Porque a veces yo mismo caigo en esto, de que nos conformaríamos aún con las migajas o con que alguien nos lleve, aunque tenemos todo por herencia. Por eso nos animamos los unos a los otros a poder crecer, poder ser y ejercer esta herencia y el saber que a la mesa tenemos. Nosotros teníamos nuestro hijo que está con el Señor ahora, y una vez vino un hermano que lo simbolizó de otra forma, yo creo que lo conté en el IET, como experiencia. Y mientras él oraba, decía, Señor, el kiosquito está abierto. Él lo veía como un kiosquito. Y él estaba orando por mi hijo. Y dice, nos servimos ahora del kiosquito, la sanidad para mí. Y esto es la mesa. Me sirvo en la mesa, porque está servido. Es para nosotros. El niño necesita leche y no alimento. Por eso cuando maduramos, el apóstol Pablo habló a los hermanos, dice, no les pude dar leche, no les pude dar alimento sólido, les tuve que dar leche, porque eran incapaces de poder digerir la comida. Por eso es necesario crecer. Es necesario crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor para poder entender cada vez más la palabra de Dios. No podemos vivir de un devocional de 5 minutos o de una palabra que escuchamos o de una prédica por allá, otra prédica por allá, o abrimos la Biblia y decimos, bueno, esto es para hoy. No es un horóscopo, no es una palabra tirada al viento. Es necesario ahondar en la palabra de Dios. Y así te quede un versículo en ese día y lo has profundizado y lo pones por obra. ¡Gloria a Dios! Esto es madurez. La pastora que ya está con el Señor hace poquito, partió la pastora Bachor. Ella decía, profundicen, naden en la palabra. Y nos decía otra cosa porque éramos vagos cuando éramos muchachos. Háganlo por mí. Lean una vez en el día la palabra. Háganlo por mí, decía. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no pude hablarles como lo haría personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimentos sólidos porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no estás preparado, porque todavía están bajo el control de la naturaleza. ¿Acaso dice, habiendo peleas, disensiones? Yo puse berrinche. ¿Los qué hacen? Los chicos, berrinche. ¿No? Vas y van con vos al supermercado, ¿no es cierto? Y, quiero eso. No, vení acá.
No, y si no se lo dan, se pone ahí, patalea y a veces nosotros, no nos diste, Señor, lo que queríamos, así que no voy a la iglesia, no oro, no. Lo digo porque yo lo dije. A mí me pasó. ¿Cuántos berrinches le habré hecho al Señor? Se preocupó tanto el Señor por mí, pero me tuvo tanta paciencia. Por eso, nueva criatura, dice la palabra que cuando somos niños somos inexpertos también, porque no tenemos los sentidos ejercitados. En Hebreos 5:14 dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de la práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. A fuerza de práctica, o sea, esta es una cuestión diaria. Yo como el alimento sólido, lo mastico y lo pongo en práctica. Y una vez que lo empiezo a poner en práctica, empiezo a ver qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Dice que los maduros son los que ya están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y yo agrego y ponen por obra lo bueno. No solo a distinguir, ¿no? Porque si distinguimos nada más y seguimos el mismo camino no tiene sentido. El peligro de todo esto de madurez es que nos convertimos en esclavos de rudimentos, creemos que son de Dios, tradiciones, rituales, mandamientos. Eh, ¿Cómo nos predicó el pastor en este tiempo sobre la religiosidad? Es decir, al ser niños podemos caer en ese error de entender que los rituales o la religiosidad es lo que me salva, lo que me hace crecer, el estar en una reunión, estar en la otra, cumplir, en el ofrendar, ¿no? Este, en cambio, los signos del crecimiento tenemos los sentidos ejercitados. Cuando crecemos, nos sometemos a la voluntad de Dios. Esto es algo que cuesta muchísimo. Si no sos maduro, aceptar la voluntad de Dios es tan difícil. ¿Sí o no? Cuando vos querés una cosa y Él dice, no, esta no te conviene. Bueno, a veces si tenemos tan intimidad puede ser que entendamos, pero lo primero que nos dice no, y no, y no, y no, y nosotros no entendemos, ¿no? Eh, someternos a la voluntad de Dios eh, es un signo de madurez. El 1 Timoteo dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. El someterse a Dios, hermanos, es lo más hermoso que puede hacer. Aunque nos puede. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer primero? Niéguese a sí mismo. Mirá, no es que vos no valés nada, es que eso poquito que tenés, vos te negás a aferrarte a eso. Y se lo entregás a Dios, Dios lo va a multiplicar, vas a ser mucho mejor. Pero lo vas a poner bajo la autoridad de aquel que te lo dio. Y Él lo va a multiplicar. Y vas a ser mucho mejor. Esos sueños y esos proyectos que leímos que el Señor tenía se iban a cumplir, se van a cumplir en tu vida. Y aunque fueses pequeño, mi papá tenía siempre que él predicaba, él venía de ser un colono de la tierra. Él trabajó la tierra de otra persona en Córdoba, detrás de un arado, ¿no? Como él decía. Y él vino después a los 18 años y se internó en el seminario y estudió los 6 años. Este, y fue un pastor, pastoreó varias iglesias, predicador excelente también. Y él decía, si Dios me pudo llamar a mí de detrás de un arado, ¿qué más no puede hacer con vos? ¿Cuánto más no podrá hacer con vos que no estás manejando un arado, que tenés un estudio,
pudiste ir a la escuela, que tenés capacidades, ¿no? Es decir, eh, qué bueno es cuando uno puede renunciar a lo que uno es y someterse a esa voluntad. La obediencia a Dios, una de las cosas importantes es obedecer. ¿Cuántas veces le cuestionamos a Dios lo que Él manda? En lo más sencillo, mire, lo primero que empezamos a discutirle a Dios es el bautismo. Lo primero que hay que hacer cuando uno cree en el Señor Jesucristo, dice, se tiene que bautizar. Y después tiene que aprender todas las demás cosas. ¿Cuánto discutimos y cuánto andamos detrás de los que han hecho decisión por Cristo para que se bautice? Y es el primer acto de obediencia. Y tenemos que andar diciendo, ¿no? Y explicándolo. Si es solamente decir, me bautizo porque el Señor lo quiere. Y listo. Y después empezamos a agregar más, ¿no? Cosas que a veces discutimos acerca de obedecer al Señor. En Filipenses dice, el Señor no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que se despojó y fue obediente hasta la muerte. En Hebreos 5:8 un pasaje dice, y aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Jesús, por lo que sufrió, aprendió obediencia. Y nosotros a veces nos rebelamos por cualquier pavada, comparado con morir por otros. Por pavada. La madurez también acepta la disciplina de parte de Dios. Y esto también nos cuesta, ¿no? Cuesta aceptar la disciplina del Señor. No la disciplina protocolar ni la disciplina eclesiástica, la disciplina del Señor. Cuando Él te pone en aprieto para que vos aprendas algo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la disciplina no parece algo agradable, pero trae fruto. Nos hace estar libres de quienes nos guíen, quienes nos digan, pero tú, esto no, entiéndame bien, esto no quiere decir que yo no necesito obedecer, ¿eh? Sino que a veces nosotros dependemos de todo por eso. Hablamos de Cristo a alguien y decimos, vení el domingo a la iglesia. O alguien nos dice, mirá, está enfermo y mi vecino, ¿no querés cruzar a orar? No, espera que voy a buscar a pastores. No, espera. Nos hace libres para un montón de cuestiones que Dios quiere que la hagamos. Que como hijos de Dios nosotros estamos por el Espíritu Santo capacitados para poder hacerlo. ¿Qué tiene que ver que yo ore o no ore por un vecino? Yo tengo que hacerlo si el Señor dijo que tenemos que orar por los enfermos. No dijo que se iban a sanar, dijo que vos tenés que ir y orar. Terminó la historia. Y presentar el Evangelio lo mismo, tenés que ir y ser testigo. No tenés que ir a buscar a nadie. No tenés que invitarlo a la iglesia, tenés que presentarle a Cristo lo que Cristo hizo con vos en tu vida. La madurez trae el ejercicio pleno de los dones. Hicimos el estudio en el campamento pasado, ¿no es cierto? Lo que sos, ponelo al servicio del Señor para beneficio de los demás. Una iglesia, como leímos ahí en Efesios, dice que todos, juntos, encajados mutuamente, cada uno con su función, ayuda al crecimiento, no solo de los demás, sino al mío también, para que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro objetivo. Para eso el Señor te dotó con algunos dones o con aptitudes como la música, en mi caso la medicina, otro kinesiología, tantas cosas que el Señor dotó a la iglesia. ¿Para qué? Para que juntos nos crezcamos. Yo digo que la iglesia tiene la facultad de crecer en dos formas. Primero por apilar ladrillos, ¿no? Primera de Pedro, ahí dice, somos piedras vivas, ¿no? Así que lo primero es porque los ladrillos son apilados, o sea, agregamos ladrillos. Pero además los ladrillos van creciendo. ¿Me entiende? La iglesia crece por número y por grosura.
por fortaleza, por crecimiento de cada uno. Y amar, ¿no? Gracias a Dios por la iglesia que tenemos. El amor es algo que se nota y que es algo que nos está ayudando a seguir creciendo. En las herramientas, bueno, los que tienen van a tener tiempo para profundizar un poquito más. En las herramientas que el Señor nos dejó para crecer, está la palabra, la comunión. Quiero recalcar solamente este punto de la comunión íntima con Dios. Nosotros necesitamos intimar con el dador del crecimiento. El apóstol Pablo dice que unos riegan, otros siembran, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, si yo quiero crecer, tengo un montón de herramientas, la palabra, el congregarme, las predicaciones, pero sobre todas las cosas, yo tengo que estar en una intimidad con Dios. Por eso dice, creced en la gracia y el conocimiento de quién, no de la palabra como escritura, sino de Dios, del Hijo de Dios. Yo tengo que conocerle, está bien, ¿cómo le conozco? Por su palabra, pero sobre todo con la intimidad. Yo tengo que pasar tiempo de intimidad con Él. Cuando estamos nosotros los matrimonios, la intimidad, que no es solamente el momento que cerramos la puerta y estamos en la habitación, sino la intimidad es conocernos, el hablar. Yo ya sé lo que piensa, cómo va a reaccionar. Sabemos. ¿Por qué? Porque nos conocemos íntimamente. Y al Señor hay que conocerlo así. Yo sabía qué cosas, por ejemplo, a mi papá le podía pedir y qué cosas no, a pesar de que a veces igual le pedía. Pero yo sabía hasta dónde le daba. Y así es el conocimiento que nosotros tenemos que tener en esta intimidad con Dios. Conocerle de esa forma. Por eso el apóstol Pablo también escribiendo a los Corintios dice, los espirituales disciernen las cosas. Porque nadie conoce mejor el espíritu de una persona que su espíritu. Y nadie conoce mejor a Dios que su espíritu, el cual nos fue dado a nosotros. Así que nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos revela lo que es Dios y lo que Él piensa y lo que Él quiere. Conclusión, somos capaces, cuando maduramos, de valernos por nosotros mismos en lo espiritual y echar mano de nuestra herencia en Cristo. Porque alcanzamos madurez cuando podemos llevar a otros a los pies de Cristo. Y esto es el fruto. Cuando somos capaces de aplicar los dones y amor a los otros incondicionalmente. Alcanzamos madurez cuando nos humillamos despojándonos de todo y nos entregamos a Dios. Alcanzamos madurez cuando lo más importante es llamarnos discípulos y no ninguna palabrita más. Discípulos de nuestro Señor Jesús. Aquellos que lo han dejado todo por seguir a Jesús. Que se han negado a sí mismos por seguir a Jesús. Y ahora que estamos tan desafiados a crecer, a abrir las puertas, a buscar templos más grandes, a que muchos puedan venir a este lugar a nutrirse espiritualmente. Qué bueno es también que dediquemos un buen tiempo, no digo que no lo hagamos, sino que invirtamos tiempo para crecer. Echemos mano nosotros de todas las cosas que Dios nos ha puesto para que crezcamos. ¿Para qué? Para que los que vengan crezcan sanos y fuertes. Porque ese es el propósito, para que crezcan, que vengan sanos y fuertes. Te animo, que podamos seguir
creciendo, que sea parte de nuestra vida, es decir, yo quiero crecer. Imagínese cuando a Dios le pregunten, había una pregunta que nos hacían a nosotros, creo que ya no las hacen, cuando íbamos con nuestro niño. Mi niño mayor ya va a cumplir 50 años, le aviso. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Mire a Dios, va tomado de tu mano y viene alguien y le pregunta, o te pregunta, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y la respuesta sería, ahí estoy, creciendo, creciendo. Algunos decían, bueno, cuando sea grande no voy a hacer preguntas de esas. Pero que podamos darle orgullo al Señor, orgullo de lo que estamos creciendo. Somos falibles, todos tenemos errores, pero ahí vamos. Pero que sea nuestra meta crecer. No nos conformemos, sigamos. Dios tiene mucho para vos, mucho, no importa la edad, no importa el tiempo, no importa la preparación. En sus manos, una vara conquistó un imperio. 5 panes y 2 peces. Dieron de comer a 5.000 hombres más. ¿Qué no va a hacer con vos? Y conmigo. Nos ponemos en pie. Señor, aquí estamos. Te pedimos al principio que nos ministres. Señor, que algo de lo que hemos escuchado en esta mañana pueda ser dar fruto en nuestras vidas. Que seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros. Y Señor, vos que das el crecimiento, ayúdanos a seguir creciendo. Aquí estamos, en diferentes estaturas, pero todos en esta mañana nos ponemos de acuerdo y te pedimos, ayúdanos a seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Amén.